Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 31. ¿Sí? Dígale al que está a su lado: yo sí traje mi Biblia, mira, cuando menos en el celular, pero la traje. ¿Ya lo tiene? La barca ya estaba a mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro les dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le he puesto por título a este mensaje: Caminando sobre el agua. Y este mensaje está ubicado precisamente en aquella época en que Jesús hacía viajes utilizando el barco y atravesaba lo que es el mar de Galilea. Cuando vaya a la Tierra Santa, cuando vaya a Israel, que Dios me permita ir, uno de los lugares que no me voy a perder es precisamente el mar de Galilea, el lago de Genesaret. No es un mar grande, no es un mar enorme como regularmente son los mares. No sé por qué le llaman mar, más bien es un lago. Más o menos, para que usted se dé una idea, es como unas 4 veces la laguna de Bustillos, el mar de Galilea. Pero allí en el mar de Galilea ocurrieron muchísimas cosas, pasaron muchos detalles trascendentes, importantes en la vida de Jesús. Uno de los lugares entonces que quiero conocer en Tierra Santa es, sin lugar a dudas, el mar de Galilea. Ocurrieron tantas cosas interesantes en sus riberas. Sus ciudades costeras fueron tan importantes en el ministerio de Jesús como Capernaum, Betsaida, Tiberíades, etc. Y lo más sorprendente es lo que ocurrió en el propio cuerpo del agua, como cuando Jesús calmó la tempestad, y lo que hoy analizaremos, la caminata de Jesús y Pedro en el amanecer de aquel sorprendente día en el mar de Galilea. Este lago tiene aproximadamente 50 metros de profundidad en su parte más profunda, vaya la redundancia. No es un lago grande como el lago Baikal, que se encuentra en Rusia y que tiene más de 1000 metros de profundidad y que es un cuerpo de agua el más grande que hay sobre la faz de la tierra, extendido y lo profundo. No es tan grande como el lago de Chapala, que se encuentra aquí en México. Es de un lago muy hermoso, muy bonito y muy grande, por cierto. No, es un lago relativamente pequeño, es un lago relativamente insignificante comparado con los otros enormes que hay en el mundo entero. Sin embargo, aquí ocurrieron acontecimientos que marcaron la historia de los primeros cristianos y marcaron la historia de nosotros. Todavía hasta nuestros días allí se pesca lo que se conoce como el pescado de Pedro. Si usted algún día va allí y le gusta el pescado, va a poder probar el mismo pescado que se supone pescaban en los tiempos bíblicos, en los tiempos primitivos. Entonces, tiene mucha historia, tiene mucho que ver, mucho que conocer, y es un lugar que no me voy a perder el día que Dios me conceda ir a la tierra de Israel. Recién había alimentado a una multitud de más de 5,000 hombres con solo 2 peces y 5 panes, para luego producir este asombroso milagro.
Mandó a sus discípulos por delante y él se quedó a despedir la multitud. Luego subió al monte a orar y a la medianoche se encontraba solo. Al amanecer se dirigió caminando a la barca que era azotada por los vientos y que se encontraba a la mitad del lago. Fíjense qué interesante. Jesús produjo un milagro sorprendente: la alimentación de los 5,000 personas. Eran 5,000 hombres más mujeres y niños. ¿Cuántos serían? Una cantidad extraordinariamente grande. Y lo hizo con 5 peces, con 5 panes y 2 peces. Entonces fue algo increíble, algo sorprendente, algo maravilloso, algo que nosotros deberíamos en alguna ocasión presenciar, precisamente un acontecimiento como estos. Bueno, después de haber alimentado a esa multitud de 5,000 personas, se quedó despidiendo a las personas precisamente que fueron, y a sus discípulos los mandó adelante: ustedes váyanse, súbanse al barco y yo los alcanzo. Entonces encontramos aquí esta historia que es fascinante, una historia de las que son clásicas en los tiempos del Nuevo Testamento, donde Jesús precisamente alimenta a una multitud de 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes, para luego producir este asombroso milagro. Él mandó a sus discípulos por delante y él se quedó a despedir la multitud. ¿Usted le ha tocado presenciar en alguna ocasión la multiplicación de la comida? ¿Sí? Que no tiene lo suficiente y que de repente le llega mucha gente y que usted no tiene lo suficiente ahí en su alacena. ¿Le ha tocado? Me platicaba una persona, un amigo, que estuvo viviendo en la sierra, en una comunidad muy apartada ya de la Tarahumara. Entonces él organizó, de alguna manera, movió sus influencias y organizó para que se les llevara despensa a las familias de allí, de la comunidad y de los alrededores. Cuando él corrió la voz, rápido se juntó la gente. Y el día que estaba marcado precisamente para eso, él tenía una Conasuper, pero no tenía los recursos como para poder alimentar a todas aquellas personas que fueron. Y es que cuando se les repartió, se les entregaron las despensas, él notó que no se iban. Entonces le dijo a las personas, preguntó él y dijo: ¿por qué no se van? ¿Por qué se quedan todavía si ya se les entregó las despensas? Bueno, le dijo: es que la costumbre aquí es que les entregas despensas y les das de comer, porque son varias horas de camino las que ellos tienen que recorrer. Dijo: pero ¿cómo les voy a dar de comer? Lo único que se le ocurrió a él decirle a su esposa: métete a la cocina y llévate a alguien que te ayude y vamos a ver qué ocurre, qué pasa. Y él veía cómo salían los platos y salían platos y salían platos y salían platos y salían platos, y se pudo alimentar a esa multitud. Pero esta persona que me platicó esta historia no es la única que conozco varias, y precisamente de este tipo. Aquí mismo en el barrio de San Antonio hicieron un evento los jóvenes en una ocasión, y me lo platicó la persona que hizo las hamburguesas. Me dice: creíamos que íbamos a tener 150 personas y al último fueron muchas más. Dice: yo tenía contado el pan, tenía contada la carne para 150 personas. Salieron 150 hamburguesas y después salieron más hamburguesas y más hamburguesas y más hamburguesas. Dios hace milagros, Dios hace maravillas, Dios todavía hace cosas gloriosas. Les he platicado esta historia, a lo mejor ya me han escuchado hablar de ella varias veces, pero siempre me gusta contarla porque es algo que nos ocurrió aquí.
Dios inquietó mi corazón para hacer el gimnasio, donde ahora tenemos los eventos grandes. Por ejemplo, acabamos de tener ahí la macrogimnasia, vamos a tener la graduación, en fin, tenemos eventos grandes ahí en el gimnasio, y el gimnasio es una bendición. Pero en su construcción ocurrieron milagros sorprendentes, que solamente nosotros que los vimos, los creemos. Cambiar $10,000 por $10,000, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? Cambiar $10,000 por $10,000. Nadie lo haría. Y sin embargo, esto es lo que ocurrió aquí precisamente entre nosotros. En esa temporada de la historia de la iglesia, recuerdo que nos inquietó el Señor para hacer despensas y para repartir pollos en la temporada de Navidad, precisamente en Nochebuena. Entonces nos preparamos para ello, pusimos aquí una cajita de forrada bonita y todo, y logramos reunir $10,000, aparte de personas que dieron en especie, pero en dinero que se reunió fueron $10,000. Era diciembre, y en el mes de febrero venía el equipo de construcción que nos pidió que tuviéramos listo los cimientos, las zapatas y los cimientos, para poder de ahí partir y levantar la estructura y levantar el gimnasio. Entonces yo le platiqué a mi esposa, ya cuando pasó el asunto de los pollos y el asunto de las despensas, y comentando con ella le decía: creo que cometimos un error muy fuerte. En vez de haber juntado dinero para pollos y para despensas, hubiéramos juntado dinero, porque ya tenemos encima precisamente la venida de los americanos, y no tenemos dinero para poder construir las zapatas. De allí que entramos en aprietos. Y era el 6 o 7 del mes de enero cuando recibo un correo, y en ese correo me lo escribía el coordinador del grupo que iba a venir en febrero, y el correo decía: no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, nosotros apartamos los boletos de avión con mucho tiempo de anticipación, pero no sé qué pasó, no sé qué ocurrió, que los boletos del avión nos los están dando a la mitad de precio. Por lo tanto, nos ahorramos $10,000 y se los enviamos para la construcción. $10,000 por $10,000. ¿Quién no los cambiaría? Pero se requiere fe, se requiere creerle a Dios, se requiere confiar en sus promesas, se requiere hacer su voluntad. La barca era azotada por las olas y el espectáculo fue impresionante. Jesús caminando sobre el agua les pareció un fantasma que los visitaba al amanecer. Tuvo que calmarlos y asegurarles que se trataba de él. De hecho, Pedro le pidió que si realmente se trataba de él le permitiera alcanzarlo caminando también sobre las aguas. Y es que usted y yo diríamos lo mismo. Era la madrugada, habían pasado toda la noche navegando con el viento, con las olas, amenazando por hundir, y de repente en medio de esas circunstancias aparece la figura de una persona caminando sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Pregunto. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Ni ahora, con la tecnología que hay disponible, es posible caminar sobre el agua. Sin embargo, aquí vemos un personaje en medio de los primeros rayos del amanecer que está caminando sobre el agua. Se asustaron tanto que gritaron: es un fantasma. Jesús los calmó diciendo: yo soy, no tengan miedo. Y Pedro aprovechó la oportunidad. Y Pedro dijo: si eres tú, manda
que yo vaya y te encuentre. Y Jesús le dijo, ven Pedro, ven y camina también sobre el agua. Sorprendentemente también es la cantidad, fíjese, qué interesante este dato que por ahí encontré. Sorprendentemente también es la cantidad de 365 veces que un mandamiento se repite en la Biblia. ¿Sabe cuál mandamiento es? 365 veces. No temas. Lo que le dijo Jesús a Pedro, no temas. Lo que nos dice a nosotros, no temas. Y nos lo dice 365 veces. Una para cada día del año. ¿No es sorprendente? No temas para hoy, no temas para mañana, no temas para pasado, no temas para el viernes, no temas para el próximo día de pago de la renta, no temas para el próximo día en que se tienen que hacer tantos pagos y tantas cosas. Entonces, 365 veces, sorprendentemente es la cantidad que este mandamiento se repite en la Biblia. Algo tan sencillo y a la vez tan importante. No temas. Uno para cada día del año. En los mares de la vida frecuentemente encontraremos problemas, vientos y olas fuertes y embravecidas. Pero la presencia del Señor será nuestro apoyo y nuestra fortaleza, nuestro seguro y nuestra fuerza. La presencia de Dios nos dará descanso. La presencia del Señor nos dará paz. La presencia del Señor nos dará fortaleza. Y precisamente nos quitará el miedo y el temor que tanto nos ocasionan problemas. No temas. Entonces, esta palabra Dios la trae para nosotros en momentos de circunstancias adversas y de circunstancias difíciles, de problemas, de situaciones a veces que son hasta graves. ¿Qué podemos hacer? Aferrarnos al Señor, fortalecernos en Dios y esperar. Difícil es esperar, pero hay veces que es lo único que podemos hacer, esperar. ¿Cuántos han tenido la oportunidad alguna vez de subirse a una barca y que la barca esté en el mar? Barcos pequeños, no barcos muy grandes. ¿Cuántos han tenido la oportunidad? La mayoría no, porque vivimos muy lejos del mar. Pero la realidad es que da miedo. La última vez que nos subimos, nos dio miedo, realmente. El barco iba hacia donde venían las olas. Y la realidad es que se hacía muy feo. Y la mayoría que no sabemos muy bien nadar o que estamos expuestos a un peligro que es mar abierto, realmente nos da temor, nos da miedo. Y aquí los discípulos tenían miedo, aunque se encontraban con la experiencia de toda la vida, tenían miedo y las circunstancias para ellos eran difíciles. ¡Ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Fueron las palabras del Señor para sus temerosos apóstoles. Nos las repite a nosotros, que nos asustamos hasta por lo trivial y cotidiano, por un chequeo médico o un recorte de personal en el trabajo. Pero las palabras del cielo siempre serán reconfortantes. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso lo dice Isaías 41:10. No temas. Si Dios nos lo repite tantas veces, 365 veces, ¿por qué entonces nos da tanto temor? Situaciones a veces triviales de la vida nos dan temor, nos dan miedo. Situaciones difíciles nos dan temor y nos dan miedo. Entonces, no deberíamos de tener tanto miedo y sin embargo, las situaciones triviales de la vida nos provocan precisamente ese miedo. ¡Ánimo!
soy yo y no tengan miedo. El intrépido de Pedro se lanzó al agua en aquel amanecer tan especial. Las olas y el viento eran fuertes. Aún así él caminaba sobre el agua increíblemente. Siempre que se hace una pintura, un dibujo, una fotografía de Pedro, se le hace cuando Pedro se está hundiendo y cuando el Señor lo agarra del hombro, lo agarra del brazo y lo sostiene. Pero a mí me encantaría ver a Pedro en sus primeros momentos, caminando, desafiando la naturaleza, desafiando la física, desafiando las olas, desafiando el mar, desafiando todo lo que hay que desafiar para caminar sobre el agua. Y en sus primeros pasos, él iba impresionantemente bien. Veía al Señor a lo lejos, ni siquiera volteaba hacia el mar, hacia el lago. Él caminaba y caminaba y caminaba. Y no creo que fueron 1 o 2 segundos los que él caminó. Creo que fueron más tiempo, a lo mejor 1 minuto, a lo mejor 2 minutos, los que él caminó sobre las aguas, desafiando la física, la naturaleza. ¿Cómo nos hace falta a nosotros caminar por encima de los problemas? Caminar por encima de las adversidades. Caminar por encima de lo que todo el mundo dice que es complicado, que es difícil y que es temerario. Y lanzarnos y caminar sobre ello. Diga el débil, dice la Escritura, fuerte soy. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni príncipes, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero ver a Pedro caminando sobre el agua. Yo quiero ver a Pedro, el intrépido, desafiando la naturaleza, desafiando la física. Quiero verlo caminar sobre el agua. Pero no solamente quiero ver a Pedro, te quiero ver a ti caminando sobre tus problemas. Te quiero ver a ti caminando sobre tus retos, sobre tus adversidades. Te quiero ver a ti desafiando las leyes de la física, de la naturaleza, las leyes de las finanzas, donde Dios multiplica tus dineros, donde Dios multiplica tus finanzas, donde Dios cambia 10,000 pesos por $10,000. Qué maravilloso, ¿no? ¿Quién puede hacer eso sino solamente Dios? ¿Quién puede hacer eso? Oiga, apartar los boletos del avión desde 6 meses con anticipación. ¿Qué esperas tú si algo va a ocurrir cuando tienes apartados boletos con 6 meses de anticipación? ¿Qué puedes esperar? Que suban de precio, pero los pusieron a la mitad del precio. Eso solamente lo hace Dios. Eso es como caminar en el agua, como caminar en el lago, desafiando la naturaleza y desafiando todo lo que haya que desafiar. La realidad era sorprendente. Había caminado sobre el agua. Su mirada estuvo siempre dirigida al maestro, pero ahora su atención la ponía en el viento y en las olas, y tuvo que gritar: sálvame, porque se hundía. Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía tuvo que regañarlo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y es que caminando, de repente Pedro dejó de ver al maestro, dejó de ver a Jesús y empezó a voltear a ver las olas, el viento, a sentirlo en su cuerpo. Y él dijo: no es posible que yo esté caminando. Esto no puede ocurrir, este milagro no puede pasar. Y entonces empezó a hundirse. Y estaban más o menos a la mitad del lago, 50 metros de profundidad. Aunque supiera nadar, iba a ser difícil sobrevivir. Entonces fue cuando él exclamó: Señor, sálvame, que perezco. Nosotros tenemos que a veces
extender nuestra mano, extender nuestro corazón y extender nuestros labios para pedirle a Dios que nos rescate, porque la realidad es que a veces nuestra fe flaquea. Quisiera decirles que yo soy una persona que nunca mi fe flaquea, que nunca me hundo, que nunca me caigo, pero sí me caigo, sí me hundo y mi fe flaquea. Últimamente me preguntan la mayoría de las personas, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y bueno, me siento mejor, gracias a Dios. Estoy pasando la tormenta. Estoy viendo la luz al final del túnel. Dios tiene para nosotros respuestas, soluciones a nuestras crisis y a nuestros problemas, bendiciones de lo alto. Y Dios permite que pasemos por la tormenta, permite que pasamos por la crisis, pero nos da la salida. Juntamente con la prueba nos da la salida y nos da la respuesta. Entonces, tenemos un Dios que es un Dios grande, un Dios maravilloso. De vez en cuando nosotros también caminamos sobre el agua, desafiamos los problemas, retos y adversidades, ponemos nuestra mirada en el Salvador y todo es miel y dulzura, pero repetimos los errores de Pedro, le ponemos atención al viento y a las olas y comenzamos a hundirnos. Tenemos mejor que atender las palabras dadas a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. 3 veces se lo repite a Josué: esfuérzate y sé valiente. Era un joven liderando una nación tan grande, tan problemática, tan difícil. Y le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Lo maravilloso del caso es que si comenzamos a hundirnos, nuestro Señor está cerca y nos dará su mano para sostenernos, para levantarnos, para sacarnos adelante. Aunque también podría regañarnos porque nos falta fe y confianza. Caminemos sobre el agua, desafiemos las olas, el viento y el mar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El mensaje que Dios pone en tu corazón en esta tarde es: camina sobre el agua, desafía los retos, las adversidades, las tormentas, vence el viento, las olas y el mar, porque tienes un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios que no ha perdido ninguna batalla, un Dios que no perderá la tuya, y que si te hundes, el Señor extenderá su brazo para sostenerte. Me encanta. Tenemos ese Dios, que ese Dios es tan grande, tan maravilloso, tan glorioso. Si comenzamos a hundirnos, nuestro Señor está cerca. ¿Qué tan lejos puede estar el Señor? Está cerca. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y te responderé. El que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. He estado pidiendo, voy a recibir. He estado buscando, voy a hallar. Y he estado llamando, se me va a abrir. Y a ti también. Porque nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios de prodigios, de señales, de maravillas. Y tiene el reto, tiene la bendición sobre nosotros. Jesús camina sobre el agua. Después de alimentar a más de 5,000 personas, aparece en la madrugada y después de asustarse porque creen ver un fantasma, los discípulos son reconfortados al reconocer a su maestro. Y al subir Jesús y Pedro, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, reconociendo el grandioso milagro. Todo cambia cuando Jesús sube a nuestra barca. Invitémoslo a nuestra vida. Cambiará nuestro destino.
Me llama poderosamente la atención en el relato que dice que cuando Jesús subió a la barca, entonces se calmó el viento, se calmaron las olas, se calmó esa pequeña tempestad que se había formado. Pero fue hasta el momento en que Jesús se sube a la barca. Qué interesante que tú y yo subamos a Jesús a nuestra casa, subamos a Jesús a nuestra barca, y entonces sí, se calmará por completo los vientos, la tormenta, las olas, las adversidades, las molestias, los problemas. Cuando Jesús entra a la barca, todo se transforma. Cuando lo vieron el resto de los discípulos, dijeron: verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Porque lo veían desafiar las leyes de la naturaleza, desafiar los vientos, desafiar las olas, desafiar las tormentas. Y nosotros podemos decir lo mismo: verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque desafía todo para ayudarme, para sostenerme. Siempre que se pinta a Pedro, repito, se le pinta hundiéndose, ya bien hundido. Se le pinta Jesús rescatándolo, tomándolo del brazo, y ciertamente pasó eso. Pero Pedro tuvo unos momentos, unos minutos, quisiera yo pensar, en que caminó desafiando la naturaleza, en que caminó desafiando las adversidades, en que caminó desafiando los vientos, el mar, y que lo hizo sobre las olas, sobre las tormentas. Dios quiere llevarnos a otro nivel, a un nivel diferente, donde desafiemos las tormentas, las olas. Y si estamos pasando por una crisis, estamos pasando por un problema fuerte, estamos pasando por olas fuertes, Dios quiere que las venzamos. Dios quiere que nos sobrepongamos a ellas, que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Desafía tu ola, desafía tu viento, desafía tu problema, camina sobre él, muévete de fe y desafía. Si eres tú, dile al Señor: manda que yo vaya, y Él te dirá: ven, camina, esfuérzate, disfruta la paz, la tranquilidad, el amor y la bendición. Somos más que vencedores. No temas, no temas, ni desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bendición el conocer a un Dios tan grande. Qué bendición el conocer a un Dios tan maravilloso, tan glorioso, a un Dios tan poderoso, a un Dios que tiene el control de los tiempos, de las circunstancias, de las personas, a un Dios que me ama y que te ama, a un Dios que te sostiene y me sostiene, a un Dios que nos saca adelante, nos fortalece, nos anima y nos sustenta. Hay veces que no lo entendemos. Yo tengo batallando con este problema casi un año, pero una cosa es cierta: Dios me saca adelante, me fortalece, me anima y me sustenta. Y en momentos me ha dado la gracia de poder caminar sobre la tormenta, y me dará la gracia junto con la tuya de podernos sobreponernos a las adversidades, a los problemas y a las situaciones difíciles. ¿Quién necesita un milagro de parte de Dios? ¿Quién necesita que Dios obre en su vida, que Dios obre en su familia? ¿Quién necesita que la gracia de Dios se derrame en su corazón? Ponte de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a bendecir su rostro. Vamos a entrar en su presencia. Podrás levantar tus manos al cielo. Imagínate que vas caminando en medio de la tormenta. Imagínate que vas contemplando al Señor.